mujeres que tenemos de referencia, pero incluso de las que se nos dan noticias siempre se nos explican mal. Es que se nos han sustraído ciertos datos, no sé con qué intención, para convertirlas en inecuas y simplemente como si fueran curiosidades. En los libros de texto, por ejemplo, puede ser que haya un apartado, o por lo menos lo que yo estaba estudiando, que ponía las románticas. Bueno, unos datos completamente exiguos, pero por lo menos si en vez de poner las románticas hubieran puesto las románticas y el romanticismo y el feminismo, pues ya por lo menos algo se había adelantado. Porque hay que contextualizar las épocas, y precisamente mientras en Cádiz Boll Faber estaba metiendo por España con la vereda de los románticos, su mujer Frasquita Larrea estaba traduciendo Vindicación. Yo no sé en qué época, me refiero a la fecha exacta, en que Vindicación fue editada en España con la traducción de Frasquita Larrea, pero yo sé de una carta que escribe Boll Faber, es en 1807, que está echando peste del libro y de todo lo demás, porque voy a citar. Dice él: mira por dónde me ha salido larga la digresión a propósito de Madame Wollstonecraft, pero es que me exaspera sin poderlo remediar cada vez que veo citado su nombre. El día que queme sus derechos de las mujeres será para mí un gran día. Bueno, pues en 1807 por lo menos ya se tenía conocimiento de ese libro, y como digo, estaba ese libro en Cádiz. Bueno, el año antes, cuando se produce la separación del matrimonio, Boll Faber, pues él le escribe a la suegra, porque estaba tan indignado que ni siquiera se atrevía a escribirle a la mujer, y entonces le dice: si mi mujer ha tenido la inconcebible locura de imaginarse que tal cual es ahora es necesaria para mi felicidad, está totalmente engañada. Si quiere ser otra, si no quiere ser otra, ha hecho muy bien en marcharse. Cuando ella cambie, cuando ella se convierta en humilde, dócil, obediente, complaciente y económica, será recibida con los brazos abiertos. Bueno, en 1857, Margarita Pérez de Celi y Josefa Zapata estaban editando La mujer y la sociedad. Ese es el primer manifiesto feminista que se escribe en español. Está firmado por Rosa Marina. No se sabe si Rosa Marina era una persona o era un seudónimo de otra persona que no sabemos quién está detrás, o si eran precisamente Margarita y Josefa que estaban cogiendo ese nombre. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que de repente se esté publicando ese opúsculo con ya unas reivindicaciones que no es lo mismo que una mujer esté denunciando las opresiones que está recibiendo personalmente, sino una propuesta de una lucha dentro de un colectivo. No hay que olvidar que tanto Margarita como Josefa eran obreras, y entonces, bueno, tenían una manera así de incidir en lo que es el espacio político, que es el espacio público. Bueno, la cuestión es que pocos años después, es decir, en 1862, se publica en la revista América La defensa de la mujer por Gertrudis Gómez de Avellaneda. No es la única aportación. Sin embargo, toda la escritura feminista de Gertrudis Gómez de Avellaneda no es el resultado de una teoría, sino que fue surgiendo de su propia experiencia. Ella, es verdad que pudo haber leído a George Sand, a Madame Estelle, a todo lo que quiera, pero ella nunca se sintió adoctrinada. Ella, según lo que le iba pidiendo el cuerpo, pues lo iba elaborando. Y su vida le mostró que el feminismo era algo que, aunque no lo llamara así, pero era como una especie de herramienta que necesitaría y que de alguna manera le convendría que eso existiese, ¿no? Cuando ella empieza a escribir, ya contaba con mucho bagaje, porque le había pasado muchísimas cosas, y ya, bueno, su vida a los 13 años la prometieron, ya la iban a casar cuando iba a cumplir los 15, ella se escapa de esa boda, se va bajo la protección de una abuela, con eso pierde la herencia, y bueno, un castigo familiar, una repulsa social, pero que a ella no le importa, porque como digo, ella lo que estaba siempre viviendo su vida según las circunstancias del momento le ordenaba o le sugería. Pero bueno, la cuestión es que ella,
cuando empieza a escribir, pues de alguna forma pues esas experiencias las pone en entredicho, en el sentido de los matrimonios de conveniencia, lo que era las normas sociales y todo lo que tiene que ver de compraventa en lo que es las capitulaciones matrimoniales y todo eso. La libertad, que es la sagrada diosa del romanticismo, contribuye en modelar en Gertrudis un insobornable espíritu de independencia que ella despliega en todas esas situaciones, y eso, como he dicho antes, pues influye en su escritura. El sentirse como un objeto le hace reflexionar sobre la injusticia que pesa sobre las mujeres y la lleva a compararla con los esclavos. Hay que tener en cuenta una cosa. Una de sus hermanas, porque ella tiene 3 hermanas que se llaman también Gertrudis Gómez de Avellaneda, una que es de una mujer noble, no se sabe por qué el padre, porque fue antes del matrimonio, no llegó a nada con esta mujer, pero otra que tiene con una esclava precisamente. Y la cuestión es que, claro, la libera y tal, pero si tiene una relación con una esclava, que los esclavos estaban por ahí a su alrededor y sabía muy bien lo que era la esclavitud. Y bueno, normalmente siempre pensamos, los que no tenemos nada que ver con eso, que claro, simplemente es una persona que estaba trabajando y no le pagaban y le estaban pegando con el látigo. Pero eso no es lo que le preocupa a ella. A ella lo que le preocupa algo más espiritual y algo más que tiene que ver con la libertad individual, y que eso normalmente pues no somos capaces de darnos cuenta. Y es la característica de la esclavitud, es que son objetos. Y claro, ella se da cuenta que las mujeres también son distintos tipos de esclavitud en cuanto a exterior, pero espiritualmente es igual. Tanto las mujeres como como los esclavos, hombres y mujeres, pues somos unas piezas que las recambiables, porque aunque tú estabas dentro del matrimonio, pero tu marido te podía sustituir cuando le diera la gana, te podía abandonar y dejarte con los niños tirada, y también pues servía muchas veces para salvar a la familia, en el sentido de que te preparaban un matrimonio ventajoso, porque así salvaban la ruina del padre o lo que fuera, ¿no? Pues igual como los esclavos, pues a veces vendían sus propios esclavos para poder salir de un bache económico. Pues bueno, el poder de la sociedad esclavista está relacionado directamente con la facultad de tomar en propiedad a los seres humanos y mantener control sobre sus vidas y sus cuerpos. Y la cuestión es que una cosa, como digo, es la violencia física, que se ejerce directamente, que es lo que te viene siempre en La cabaña del tío Tom. Bueno, yo no me quedé la portada de que tenía en mi casa la novela, y era una cosa que me daba hasta asco coger la portada, porque estaba el negro todo lleno de chorreando sangre, con un negrero ahí pegando latigazos. Pero claro, lo de las mujeres, la esclavitud de las mujeres es mucho más sutil, ¿no? Y lo que no tenemos en cuenta en Europa, que toda la riqueza que emerge en el continente está basada precisamente en la esclavitud. Porque si no tuviéramos esclavos, si tuviéramos que estar pagando a todo ese tipo de gente, pues desde luego no era rentable de ninguna manera. Bueno, la cuestión es que ella escribe la primera novela que trata de la esclavitud, y la trata simplemente poniendo las cosas sin parecer que está adoctrinando, simplemente lo está exponiendo. Y entonces está viendo cómo el esclavo se está lamentando, pero también las mujeres que están ahí, las protagonistas de ahí, están reflexionando. Entonces dice: siente la noble ambición de ser útil a tu semejante y de emplear en el bien general y en tu gloria las facultades que te oprimen, pues dóblate bajo su peso y desconócelas, y resígnate a vivir inútil y despreciado, como la planta estéril o como el animal inmundo. Entonces esto pues lo pone en paralelo que lo que dice la mujer. No oís una voz, Teresa, es la de lo fuerte que dice a los débiles. Obediencia, humildad, resignación. Esa es la virtud. Bueno, de alguna manera lo que le estaba diciendo Voldefaber a Frasquita Larrea.
El concepto de la virtud en Gómez de Avellaneda está continuamente cuestionado, pues se da cuenta que el concepto de la virtud está construido por el sistema patriarcal, donde el concepto de la ética está reglamentado según los intereses de las clases dominantes. De repente la virtud es una cosa y luego puede ser la virtud lo contrario, ¿no? Dice ella, ¿pero qué es la virtud? ¿En qué consiste? Yo he deseado comprenderlo, pero en vano he preguntado la verdad a los hombres. Me acuerdo de cuando mi amo me enviaba a confesar mis culpas a los pies de un sacerdote, yo preguntaba al ministro de Dios qué haría para alcanzar la virtud. La virtud del esclavo, me respondía, es obedecer y callar, servir con humildad y resignación a tus legítimos dueños y no juzgarlos nunca. La virtud para los poderosos consiste en que los débiles se plieguen. Este papel corresponde a los esclavos y a las mujeres. Esto ya lo añade ella, aparte de este discurso que es de Sack, ¿no?, del protagonista. Y dice, este papel corresponde a los esclavos y a las mujeres, obligados los primeros y persuadidas las segundas a aceptar la relativización de los valores éticos debido a su posición de inferioridad. Al mismo tiempo, al identificar la problemática femenina con la experiencia de la esclavitud, ella exterioriza sus propios anhelos frustrados y su conciencia de ser y de pertenecer a la propiedad familiar. El discurso de Sack revela los mecanismos del poder para manipular las normas de comportamiento y decretar culpas y delitos a su conveniencia. O las mujeres, dice, como los esclavos, ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas. Bueno, ya lo que decía Rosa de Luxemburgo, ¿no?, que no se mueve, no siente las cadenas, ni siente que la tironea, ni siente el ruido. Y ella, como se movió bastante, pues estuvo por todos lados viendo los tirones, viendo los chirridos y viendo eso. Y claro, por eso empezó a cuestionar el ideal de la feminidad, que está dictado por las preferencias de los hombres para su comodidad y su placer. Bueno, ya vuelvo otra vez a remitirme a Paul de Faber y a su mujer. Y por otra, Gertrudis denunció la injusticia de las leyes humanas porque las leyes no son naturales, son unas leyes que son culturales, y entonces, como también, fijaos como en cada país pues las leyes son de una manera y son de otra, o sea que eso no de ninguna manera puede ser un dogma, ¿no? La cuestión es eso, que están hechos según las necesidades masculinas, y eso ella pues se fue dando cuenta. Hay una cosa con eso de femenino y masculino que es también muy digno de analizar en el personaje de Gertrudis Gómez de Avellaneda, porque ella se supone que era una mujer, pero como se comportaba de esa manera y como además pensaba también de esa manera, pues muchos la prestigiaban por lo que voy a decir a continuación, o se lo echaban en cara, y es que decían que pensaba como un hombre y que se comportaba como un hombre y que era más o menos una trans. Y claro, la cuestión es que para que veamos muy bien que lo masculino y lo femenino son construcciones, porque ella de ninguna manera, ni vistiendo, ni comportándose, ni haciendo otra cosa de otra manera, estaba masculinizándose. Lo que pasa es que pensaba, y lo que pasa es que se expresaba, y lo que pasaba es que ella no conocía una traba puesta desde el exterior, ¿no? A raíz de los éxitos teatrales de Gertrudis Gómez de Avellaneda, pues entonces, bueno, como todo el mundo es mono de imitación, inmediatamente los empresarios, las compañías teatrales, lo que querían era obras escritas por dramaturgas, que de hecho es verdad que todas las escritoras siempre escribían alguna obrita, o sea, con lo mismo que todas escribían poemas, fueran o no los poemas dignos de llamarse poesía, pero versificar sí sabían versificar. Bueno, total, que tantas mujeres estrenando, pues entonces ya alarma social, ¿no? Se desató una tempestad de críticas, y Bretón de los Herreros hizo ahí unas letrillas poniendo a todo el mundo verde y burlándose de ese fenómeno. Entonces esas letrillas tuvieron tanto éxito que se hicieron famosas
Llegaron hasta Nueva Granada y entonces Silveria Espinosa las parodia así. Alarmado el mensajero va diciendo a las naciones que las damas, a pesar del mundo entero, en vez de zurcir calzones, están escribiendo dramas. Y al entenderlo, el heraldo va dando la voz de alerta, repitiendo en cada puerta. No habrá quien cosa las medias, no habrá quien nos guise un caldo si hacen las damas comedia. Si estas nuevas no son bolas de la gente, no bajan de 100 las damas españolas que están escribiendo dramas actualmente. Señor, por tus 5 llagas, reprende a este sexo impío, pues si en vez de hacer comedia, ¿quién, Dios mío, nos remendará las bragas y las medias? Bueno, en realidad es verdad que cada vez que las mujeres empiezan a salir de las casas, lo que les preocupa a los varones, o lo que dicen que les preocupa, es que quién va a fregar los cacharros. Eso es lo único que parece que les importa. Y ahora sobre todo se les acaba más el rollo porque tenemos electrodomésticos. Pero en aquellos tiempos, precisamente las mujeres que estaban haciendo este tipo de cosas, normalmente estaban en una clase alta y tenían montones de gente que se lo estuvieran haciendo. O sea que, pero sí es verdad que se le ha echado mucho en cara a las mujeres porque descuidamos la casa. Bueno, pues en 1896 se expresaba así Pardo Bazán. ¿Qué obligación tenemos de recrearle a ustedes la vista? Somos odaliscas, somos muebles decorativos, somos claveles de tiesto, gaste usted cuello de encaje y bucle y yo haré un sacrificio y me ataviaré a la Pompadour. Esto, que parece que no tiene nada que ver con lo que he dicho anteriormente, pero sí en el sentido de que están acomodando todas las reglas sociales, todas las normas, tanto de moda, tanto de comportamiento, tanto de protocolo o lo que sea, a lo que les conviene a ellos, ¿no? Pero la cuestión es que el cuerpo ha constituido la obsesión fundamental, pero además en el sentido literal y todo, ¿no? El cuerpo es lo que sostiene al patriarcado, porque que es el matrimonio también, ¿no? El control que tiene el Estado sobre los cuerpos, y las mujeres están constreñidas a buscar su comportamiento y sus usos de acuerdo con esos sistemas de valores, y durante mucho tiempo se nos ha valorado si tenemos o no tenemos hijos. Las mujeres, cuando tiene la primera regla hasta que ya tiene la última, ni antes ni después somos mujeres. Parece que somos mujeres cuando ya un hombre nos reconoce como propiedad suya. La cuestión de la diferencia de señor y señorita y cosas de estas. Entonces todo eso tiene que ver con el cuerpo. Y esa ambivalencia, esas reglas ambivalentes, era percibida y combatida por Gertrudis Gómez de Avellaneda, porque por un lado ella, como digo, se sentía que su cuerpo era de mujer, no, bueno, eso era una cosa irrenunciable, pero por otro lado no se podía comportar de manera femenina. Una cosa es ser mujer y otra cosa es ser femenina, y ella femenina no era leída como femenina. Entonces, una carta a Cepeda, que las cartas a Cepeda son un monumento, está precisamente cuestionando que la tiene que querer como ella es, no como la fantasía que se supone que tiene que ser las mujeres. Entonces dice: ¿me amaste tú como soy? ¿Me crees digna? Tú me dices que sea virtuosa, que tú no serás jamás un enemigo de la virtud, que la mía sí la alcanzo, virtuosa no era, ni lo pensaba, ya no lo pensaba Cepeda, que la mía sí la alcanzo, aumentará tu cariño, amigo mío. Yo no soy virtuosa, no, soy una débil criatura que ha cometido muchas faltas, que se reconoce muy frágil, pero amo la virtud, la busco, la pido, la deseo. O sea que, ¿por qué no era virtuosa? Pues porque no creo yo que haría muchas cosas raras, pero sí es verdad que estaba haciendo una cosa que se estaba pasando 3 pueblos, ¿no? En otra carta de Gómez de Avellaneda, también, que sabe Dios lo que le estaba diciendo Cepeda, porque la podemos deducir por las respuestas, pero le dice:
¿es tan grave delito amar en una mujer que es libre? Yo no soy ni monja ni casada, tú tampoco eres esclavo de ningún juramento. Que sea un crimen el amor. Bueno, por esas cosas, ella, pues, a Gertrudis, a Cepeda, pues, le contaba las cosas. Claro, eso a Cepeda le tenía... Estaba fascinado por ella, pero le tenía un pavor, ¿no? Porque ella le cuenta a Cepeda que tiene un hijo con Tesara. Bueno, no solamente que tiene una hija con Tesara, es que es capaz de preguntar, en una carta, le pide a Cepeda que le dé informes sobre un poeta sevillano que se llama Tesara y que luego ella va a tener una hija. Cuando la hija se le está muriendo de esas cosas, nosotros sabemos todo esto porque ella se lo escribe a Cepeda. Lo mal que se está portando Tesara con ella. Y además también a Cepeda le habla de sus dos matrimonios, de un pretendiente que tiene y de todo lo que le pasa por su cabeza o por donde sea que le tenga que pasar. También tiene una carta que le está diciendo porque no quiere casarse, pero claro, lo que le está diciendo no, aparentemente parece que es un negativo al matrimonio, no, lo que está en contra de la institución. Y por eso choca mucho que estando en contra de una institución, porque luego se case dos veces. Pero claro, es que ella se daba cuenta que en el momento que se metía a firmar unos papeles con un señor, pues ahí se estaba sometiendo a una tiranía de costumbres y que las leyes que pasaban sobre ella eran mucho más duras que las que pudieran pasar sobre él. O sea, realmente que se estaba poniendo a los pies de los caballos en el momento que se casara con alguien. Y eso es muy, muy llamativo, ¿no? Porque son muy novedosos sus argumentaciones. A veces pues lo está haciendo las cartas con Cepeda, pero a veces lo está haciendo dentro de los personajes de sus obras. Y bueno, parece que el romanticismo nada más que son sentimientos desbordados y todas esas cosas. Yo tenía sentimientos desbordados, todo lo que quiera, pero lo tenía por algo. Y además lo sabía argumentar. Entonces, fíjate, los sentimientos de ella, lo que le dice a Cepeda. ¿Con qué es así, Cepeda? Tú no das culto ni fe a tu amor ni a la amistad. Tú no jurarías por el uno ni crees en la otra. Y me dices a mí que a mí, que soy tu amiga y te amo, a mí, que cuando te he conocido he creído en la amistad, y cuando te he amado he creído de verte el culto como a Dios. El otro bien polvorosa, vamos, con esto. Pero además querría que ese Dios, o sea, encima que fuera Dios, lo tenía que estar adorando, ella podía adorarlo y que yo la adorara a ella también, pero también quería que fuera un colega, quería que fuera un compañero, que la alentara, que la comprendiera. Entonces no se puede tener una persona en el pedestal y luego irte de caña, o sea, una cosa o la otra, ¿no? Pero ella, a pesar de todos esos batacazos que se estaba llevando en la vida, pues siempre tuvo esa ilusión, ¿no? De ser amada, de amar y ser amada como ella quería. Y desde luego nunca lo pudo conseguir, porque aquello, porque fíjate lo que dice Cepeda. Yo hablo de aquel sentimiento vivo, absoluto, de aquel amor que hace de un ser todo el universo para el corazón que lo abriga, que llena el alma sin dejar espacio para ninguna otra pasión, que aquel amor que no consiente límite, que necesita la posesión completa y exclusiva del objeto amado, de aquel amor de deseo infinito, de aspiraciones eternas. Bueno, pues tampoco renunció a alcanzar una relación, con una realización con su vida pública, ¿no? Lo deseó y lo procuró con tal ahínco hasta el final, ¿no? Es un poco quijotesco, como esa frase tan fuerte del Quijote cuando el episodio del león, que él tenía que luchar con el león, pero claro, el león estaba enfermo, el león no le hacía caso, y entonces él se cree que es cosa de los encantadores y dice: bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo es imposible. Pues ella, el esfuerzo y el ánimo no se lo quitó nadie.
Aunque para la mayoría de las mujeres el hecho de escribir ya significaba un hecho subversivo, en este caso porque además ella tenía un origen criollo, eso de ninguna manera fue un obstáculo, porque aunque por un lado le otorgaba doble marginalidad, ella no lo destacó como eso, porque ella era muy inteligente, ella era una persona muy sensible, pero no sensible como nos podemos creer, sino sensible para adaptarse a las circunstancias y a las herramientas que tenía alrededor, y eso pues le permitió una perspectiva privilegiada, porque tenía unos puntos de vista completamente diferentes a lo que estaba alrededor, ¿no? Una persona cuando está en la orilla naturalmente tiene mucho más recorrido en la vista que si está en el centro del meollo. Y bueno, pues ella empieza a percibir desde ese lugar todos los desajustes que hay, todas las injusticias. Estudia además, ella nació como cubana, pero murió como española. No, al revés, nació como española, pero murió como cubana, porque en ese momento de su vida pues ocurrieron muchas cosas históricas que eran convulsiones, porque lo de la guerra de Cuba fue muy dramática, porque no era la guerra de Cuba, era contra los Estados Unidos. Bueno, ella muy orgullosa de ser mujer y muy considerada y bastante exitosa, pero también tuvo que soportar muchas envidias y muchas burlas, ¿no? Y ella se defendió como pudo. En un artículo, Avellaneda hace las siguientes observaciones acerca de las discriminaciones que tienen las mujeres a raíz del rechazo que ella experimenta porque se propone para la Real Academia. Bueno, el episodio de la Real Academia es tremendo porque solamente estaban de candidato otro más y ella le escribe una carta a este candidato diciendo que si se le deja, o sea, se aparta para que solamente lo tenga ella, porque él puede tener más oportunidades que ella de poder acceder a la Real Academia. Pero el otro hace como que no ha recibido la carta y le contesta cuando ya la cosa no tiene remedio. Ella había sido una dramaturga de éxito y una novelista muy consolidada, pero también en la asociación de escritores, dramaturgos o como quiera que llamarse en aquel momento, tampoco la admiten. Y la cuestión encima es que en la academia ella podía aspirar perfectamente, porque en los estatutos no decía que no pudiera estar una mujer. Primero porque no se le había ocurrido a nadie en hacer en los estatutos que ninguna mujer se pudiera postular para eso. Y claro, hubiera sido un resquicio, pero en ese momento aprovecharon para cambiar inmediatamente los estatutos y todo eso, ¿no? Y ella, bueno, pues dice que eso le ha pasado porque ella no tiene barba, por falta de barba. Y entonces escribe: si la mujer aún sigue proscrita en el templo de los conocimientos profundos, no crea que ha tenido aceptación en el campo literario y artístico. También en ese terreno le ha sido disputado palmo a palmo por el exclusivismo varonil, y aún hoy día, si la mira en él como intrusa, se la mira en él como intrusa y usurpadora, tratándosela en consecuencia con cierta avaricia y desconfianza que echa de ver en el alejamiento en que la mantiene lejos de las academias barbudas. Bueno, así es como ella dejó constancia, pero como había dicho Fernán Caballero unos años antes, no hay un pantalón que no se crea en materia de escribir superior a todas las enaguas. Este desprecio que la academia hizo de ella despertó una actitud más combativa que hasta entonces solamente la había expresado a través de los personajes de ficción. Y entonces, a partir de ahí, pues empieza ya a soltarse la melena, ¿no? Fundó el Álbum Cubano para difundir sus ideas en nombre propio sin valerse de ninguna intermediación, y en esa revista,
que publicó su regreso a Cuba en 1860, alcanzó los 12 números, o sea que tuvo un cierto recorrido. El álbum cubano, que se llamaba Álbum Cubano de lo Bueno y lo Bello, fue el único periódico en Cuba dirigido por una mujer para un público femenino que contó entre sus colaboradoras a otros talentos femeninos, tanto españoles como cubanos. Hecho no tan frecuente en otros periódicos de la isla. Bueno, de la isla y de muchos sitios, pero bueno. Sus más polémicos artículos estaban recogidos bajo el título común La mujer en los Cabellonedas. Cita numerosos ejemplos de mujeres de la historia, exponiendo sus méritos y exigiendo el derecho a igualdad. E incluso expresa la superioridad del talento e intelecto de las mujeres. Bueno, entonces rifirrafe que tuvo con la academia, que fue bastante desagradable, porque una cosa es lo que dijeron en los documentos oficiales y otra cosa es lo que estaban diciendo en las tertulias de los cafés, pero ella lo resolvió, puso el punto final muy elegantemente y fue en su testamento. Dono la propiedad de todas mis obras literarias que me pertenezcan a la Real Academia Española de la Lengua, en testimonio y aprecio, rogando a mis albaceas que al poner en conocimiento de la ilustre corporación esta donación mía, le exprese mi sincero deseo de que me perdonen sus dignos miembros la ligereza e injusticia en que pude incurrir, resentida, cuando acordó la Academia hace algunos años no admitir en su seno a ningún individuo de mi sexo. Entonces ahí le suelta la puya, pero ella ha quedado ya en la Academia por los siglos de los siglos, hasta que no haya un incendio como pasó con la Biblioteca de Alejandría. Bueno, la historia de la Academia y de cómo la Academia Española, que es lo más retrógrado y lo más misógino, todo lo peor, pero ha hecho unas cosas muy buenas, porque despertó todos los deseos feministas de ella. Y también pasa con Pardo Bazán, porque Pardo Bazán podía pensar todo lo que quisiera, pero ella entra a declararse feminista o empieza a la lucha suya feminista precisamente cuando se va a postular para la Academia. Ella inaugura su militancia con una carta precisamente a Gertrudis Gómez de Avellaneda, que le está de alguna manera contando sus cosas y de alguna manera como colega, ¿no? Ya estaba muerta, pero de repente le está diciendo, mira, ha pasado más de tanto tiempo y todavía estamos en las mismas. En 1889, pues un periódico, El Correo, empieza a poner todas las cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda con relación a la Academia, todas esas cosas, todo para, yo que sé, que había esa intención, porque en ese momento había rumores de que estaban propuestas Pardo Bazán para la Real Academia de la Lengua, a Concepción Arenal para la de Ciencia Humana, o yo que sé cómo era esa, y luego la Rosario... Rosario, ahí como... Bueno, la duquesa de Alba. La duquesa de Alba estaba propuesta para la Academia de Historia. Entonces, en ese momento, estaba todo eso, nada más que eran rumores, ella, Pardo Bazán, ahí escribe las cartas, ¿no? Entonces, no solamente ya escribe las cartas a Gertrudis, sino que también ya escribe un ensayo sobre la mujer española y demás, ¿no? Y una de las cosas, porque es que Pardo Bazán se propuso 3 veces, y con todos los desprecios que estaba recibiendo, pues decía, pero bueno, ¿por qué se está exponiendo así? Y además, ¿qué falta le hace ella? Y ella dice, para mí, esta es una cuestión que solo ha llegado a interesarme por un concepto ideal, por el aspecto feminista. Yo no he luchado por la vanidad de ocupar un sillón en la Academia, sino por defender un derecho indiscutible que a mi juicio tienen las mujeres. A mí no se me ha admitido en la Academia, no por mi personalidad literaria, según han dicho todos los que podían votarme, sino por mujer. Y conste que es cuestión que solo me he llegado a interesar por un idealismo, por una convicción, porque cada cual tiene sus propósitos y yo,
tengo el de separar obstáculos de los que estorben a la mujer. No espero entrar nunca en la academia, pero en este caso especial la lucha vale más que el triunfo. Está bien, ¿eh? Está genial. A mí es que me ponen los pelos de punta. De verdad. La vida de Gertrudis Gómez de Avellaneda ya es una vida propia de romanticismo, de novela romántica, pero no de romanticismo de las películas y de las series de Netflix, sino romántica en el sentido de lo que tenía el romanticismo de rompedor y de tormento y de tragedias y de desengaño, que ella lo vivió con toda intensidad, porque como ella todo lo vivía a tope, pues ya está, ¿no? Y eso siempre me gusta citar a Fernán Caballero y la carta que le escribe a Latour, Antonio Latour, que le dice: es una mujer buenísima, aunque yo quisiera que para su propia felicidad su sangre corriese menos apresurada y su espíritu se elevase menos a esas regiones tan altas que, aunque bellas y puras, tienen la contra de que en ellas se pierde la vista a las cosas terrenas y la senda que hemos de pisar para nuestro bienestar y conveniencia. Cuando Fernán Caballero escribe esto, Gertrudis tiene 50 años. Y eran 50 años entonces, y todavía estaba en esos laberintos de pasiones, ¿no? Entonces, después ella, después de esta carta, 9 años después de esta carta, es cuando ella murió. O sea, que era casi al final de la vida, pero ella hasta el final estuvo hasta arriba, ¿no? De todo. Eso, la conveniencia esa que decía Fernán Caballero le importaba nada. Su conveniencia era lo que estaba al final de la lista. Ella recibió muy duros golpes de crítica, luego las circunstancias adversas, luego su idealismo, que era tan exacerbado y que, claro, no encontraba luego respuesta en lo que era el mundo exterior. Pero la cuestión es que eso no la frenó y que no la desengañó. Dicen que es que al final ella se volvió piadosa, bueno, pues hasta en la piedad y en todo lo que tuviera también era tope. O sea, fuera lo que fuera, ella nunca amainó. Y bueno, ella, lo que sí es verdad que ella, aunque fuera después que digamos que se metió por otras vías o lo que sea, pero ella jamás quiso ser el ángel del hogar. O sea, cualquier cosa menos el ángel del hogar, que era lo que se le imponía a las mujeres, digamos, decentes. Ella defendió tanto su individualidad y su talento y todo lo que ella pensaba que tenía que hacer, pero al margen de todas las pautas sociales, de los deberes de la familia, de los deberes de su clase, y las consecuencias pues también las asumió y no le hizo retroceder jamás. Bueno, le estamos contando el episodio a los 15 años, cuando la van a casar con todo ya dispuesto. No sé si fue el día antes de la boda o fue el mismo día de la boda o cuando fuera, pero vamos, cuando ya la cosa ya estaba todo el pescado vendido, por así decirlo, es cuando ella se escapa y sabiendo lo que era la sociedad de aquel tiempo y demás, ella no le importó y bueno, la crucificarían, ¿no? Pero sobre todo ella luchó por su propio discurso. Entonces, cuando ella quería imponer otro orden social o sentimental o lo que fuera, era lo que ella estaba pensando, pero no estaba imponiendo su modelo. Ella lo que estaba pensando que cada cual debía ser protagonista de una historia que cada persona se diseñase. Ella no pensaba, si eso era una liberación, no pensaba que eso tendría que ser un manual, ni tenía que ser un dogma, ni tenía que ser una, digamos, ¿cómo se llama esto? Una hoja de ruta. Y eso, de verdad que la tendríamos, sobre todo en estos tiempos que corren, lo deberíamos tener más en cuenta. Que de verdad, no nos debemos de dejar adoctrinar por nadie, y menos por nosotras mismas. Eso ella lo tenía súper claro, ¿no? Ella, como digo, no quiso proponer su trayectoria a nadie. Ella simplemente lo que proponía era ejemplo, lo que estaba proponiendo era
posibles vías, pero no solamente, como digo, de su vida, sino incluso hasta de su manera de escribir, ¿no? Ella no quería fundar una academia con sus normas, sino que ella estaba haciendo sus propias invenciones y después que cada cual hiciera lo que fuera. Porque, como digo, la libertad era la diosa de los románticos. Por eso, cuando digo que ellas eran románticas, era en eso, ¿no? En cuanto a que de pronto estaba destruyendo todo el antiguo régimen y estaba viviendo otra lucha y estaba también queriendo buscar un camino que no lo había transitado antes nadie. Entonces, es un poco, yo qué sé, un poco exploradora, un poco descubridora, ¿no? Ella además tuvo un seudónimo que se llamaba La Peregrina, nunca mejor puesto, y ella le llamaba a todas sus colegas de escritura, porque eran sus hermanas, y entonces ella prefiere regalar a sus hermanas una galería de mujeres célebres, eso en lo de la mujer, todos esos artículos que se llaman La Mujer, porque son como unas especies de estrellas o de hitos que las vayan guiando en sus distintos caminos.